Buen día, qué bueno poder continuar con los matrimonios, las familias que nos van enseñando principios y valores o rescatando cosas que tal vez habíamos olvidado. Este es el caso de Moisés, su esposa. Obviamente no fue la única, pero sin embargo fue la esposa primera y la esposa que el Señor le dio. Esto está en el relato del Éxodo, cuando él huye luego de matar al egipcio. Recuerdan que Faraón pretende también matarle o capturarle a él, y sin embargo él tuvo que huir a la tierra de Madián, una tierra extranjera, donde aprendió a ser pastor. ¿Y de dónde aprendió a ser pastor? Porque conoció a las hijas del sacerdote de Madián, y de ahí viene justamente la relación que van a hacer para tener luego como esposa a Séfora, en la que la viene. Entonces estamos hablando de Moisés y Séfora. Y aquí tenemos a un personaje más que se suma en la historia. No solamente está Moisés, está la esposa Séfora, sino que también está el suegro. Y aquí rapidito quería dar un detalle que nos pueda ayudar, porque hay dos posibles suegros, pero sin embargo es uno. Para poder entenderlo, dice, volviendo ellas, en el caso del capítulo 2 del Éxodo, a la casa de su padre, vinieron lo más temprano posible. El padre se llamaba, dice, Reuel, su padre. Él le dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y nos sacó el agua. Y entonces él invitó a la casa a Moisés, y ahí fue que le dio también y conoció y le dio por esposa a Séfora. Y ahí uno dice, no era Jetro, porque el capítulo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Si uno va al capítulo 4, versículo 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, y vemos en el capítulo 18 también que tenía por suegro a Jetro, y todo es, Jetro es el personaje. Entonces, ¿cómo es que hay un nombre llamado Reuel y es el mismo personaje o es otro? Bueno, es el mismo. Voy a darlo directamente. Es el mismo porque Reuel es amigo de Dios. Jetro significa abundancia. Pero sin embargo, recuerden que no tenemos a los personajes bíblicos a veces con un solo nombre, a veces con un diminutivo, a veces con una mención al título. Y en este caso, cuando él se menciona como Reuel, más hace una alusión a su título de sacerdote de Madián. Si tenía el título de amigo de Dios, es como el que se comunica con Dios. Entonces más es como un apodo, más como un título, y el nombre en sí es Jetro. Así que todas las veces que se menciona ya por delante como su suegro de Moisés, como hombre de casa, ya se lo menciona como Jetro. Así que no es que Moisés tenía dos suegros, tenía uno, y tuvo su esposa, y a partir de allí tuvo también sus hijos, y vemos una relación donde hay algunas cosas que nos da a entender. Buena relación con el suegro, en todo sentido, a tal punto que Moisés pide permiso, por ejemplo, cuando tiene que irse para volver a hacer los propósitos de Dios. Él pide permiso al suegro. Capítulo 4, versículo 18, se fue Moisés y volviendo a su suegro, Jetro, le dijo, volveré a mis hermanos en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Había una buena relación, había un permiso de por medio y él le dijo que sí. Recordemos más adelante en el Éxodo nos dice también que la hija se quedó con sus hijos en casa de su suegro porque Moisés tenía que ir solo en aquella ocasión. Y en algún momento el suegro apoyó entonces a su hija y a sus nietos porque había una buena relación. Y una escena de las más excelentes tal vez de relación de un yerno con su suegro es el capítulo 18 de Éxodo, donde vemos a Moisés trabajando duro desde la mañana hasta la tarde, siendo el consejero, siendo el juez, siendo el sacerdote, siendo todo, lo hacía de todo. Y dice que Jetro le dijo que no es bueno lo que estás haciendo. Y él le aconseja que él debía poner a personas en autoridad con una división o jerarquía dentro de las responsabilidades y a la misma vez organizar al pueblo.
El consejo de organizar, el consejo de poner personas a cargo y de dividir la tarea o compartir la responsabilidad es del suegro. Y dice el Señor que luego el Señor mismo lo dijo también y entonces fue avalada por el Señor ese consejo del suegro. Había una buena relación. Suegro, yerno se llevaban bien. De las pocas buenas relaciones en la Biblia tan buenas. Yo sé que algunos me conocen como que soy criticón de la relación de los suegros, pero sin embargo Moisés es un ejemplo. Que a propósito yo bromeo con eso, pero sin embargo mi relación con mi suegro es buena. No dude de eso. Pero vemos aquí que es claro que Moisés lleva bien su relación. Que Moisés recibe el consejo de la persona mayor, en este caso el suegro. Y que el suegro apoya los planes de Dios porque es un sacerdote, entiende también los propósitos de Dios. Segundo aspecto maravilloso y bueno es que la esposa también lo entiende. Es decir, la esposa entiende los propósitos, le acompaña en su momento, le ayuda en su momento. Cuando tiene que quedarse en la casa, lo tiene que hacer también y le apoya desde allí, lo hace. Aún ella entiende también cosas como el asunto, por ejemplo, la circuncisión. Muy poco entendido a veces, por ejemplo, ese relato está en el capítulo 4, donde ella dice que tuvo que cortar el prepucio de su hijo, y eso era una acción propia de un hebreo, que sin embargo ella adoptó de cierta forma, no siendo hebrea, adoptó la práctica, la fe, los principios que tenía un hebreo. Y eso dice mucho de una mujer que se identifica con su esposo y entonces vamos a verle que ella es un complemento en ese liderazgo y ministerio del mismo hombre de Dios llamado Moisés. Por otro lado, los hijos, Dios le dio hijos y esos hijos llegaron a ser también de cierta forma mensajeros, llegaron a ser aquellos que le dan un sentido a la vida del varón de Dios, en este caso Moisés. Capítulo 2, versículo 22 dice, ella dio a luz, Séfora dio a luz un hijo, le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Cada hijo, recuerdan, el pensamiento de los patriarcas tenían más una mención de lo que ellos estaban pasando, de lo que ellos estaban viviendo, de lo que ellos eran. Es decir, sus hijos llegaban a ser aquellos que le daban también un sentido de ir en pos de las cosas del Señor. Y eso era algo bueno, No tuvo un hijo, tuvo otros hijos también, sin duda, pero también crió a sus hijos. También fue un líder que estuvo con su familia y su esposa fue clave en esto. Eso es algo digno de poder aprender. Ahora, qué difícil es para un líder, porque a veces está tan ocupado. Vean el tiempo. Y creo que se equivocó un poco Moisés allí, porque Moisés dedicó todo su esfuerzo a su liderazgo, a su trabajo, a la obra que Dios le había encomendado. Y de cierta forma, sí, algún momento el suegro ayudó, pero estaba mal también. Por un lado veamos eso. Por otro lado, los hijos no tienen una relevancia y no se ve algo malo tampoco ni algo bueno de ellos. Cuando el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo habla a los pastores, dice que sus hijos deben tener en sujeción. Y eso nos dice que los líderes, los hombres de Dios tenemos que ser aquellos que lideremos, aquellos que vamos adelante y guiemos como debe ser a nuestros hijos. Creo que la ocupación excesiva, porque Moisés la tiene, el capítulo 18 dice que desde la mañana hasta la noche, todo el tiempo ocupado, estar muy ocupado nos va a quitar tiempo para la familia. Y no nos olvidemos que la familia es nuestra primera responsabilidad y primer ministerio. Podemos perder el ministerio por nuestra familia, pero si perdemos nuestra familia no tendremos opción más de ministerio. Así que tenemos que pesar bien claro, y por eso ya el Nuevo Testamento es bien claro en decir que los líderes, los hombres de Dios, deben tener en sujeción a su familia. Son llamados a ser ejemplos, somos llamados a ser ejemplos. Los personajes bíblicos del Antiguo Testamento fracasaron en la mayoría en este aspecto. Buenos líderes, exitosos, fieles con el Señor, pero descuidaron su casa.
Y eso no va de la mano cuando se quiere tener un ministerio que verdaderamente, integralmente dé gloria al Señor e integralmente también sea lo que pueda transmitirse de generación en generación. Y eso es algo que en el caso de Moisés podemos verle una pequeña falla. Pero resaltamos una vez más su buena relación con su suegro, y qué bueno por los suegros, cuando hay suegros de Dios que temen a Dios y ayudan al yerno y a la familia, tenemos buenos resultados. Buena relación, eso va a ayudar siempre. Una esposa que ayuda, complementa y es de apoyo, excelente. Que conoce la fe y sigue también el liderazgo de su esposo, excelente. Un hombre que debería amar y debe amar y a sus hijos también, excelente. Si hay algo mal en Moisés, como dije, es este descuido. Ajustemos eso nosotros, organicémonos mejor y veamos no caer en el mismo error. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.